El Sevilla hunde al Valencia con una polémica victoria que permite a los de José Luis Mendilibar seguir invictos en la etapa del técnico vasco y alejarse de los puestos de descenso. Vamos a analizar y a repasar todo lo que ha ocurrido en el partido y también a echarle un vistazo a lo que tiene por delante un Valencia que se la va a jugar, eso parece, en los próximos 3 partidos, porque son duelos directos contra equipos de la zona de descenso. Vamos allá. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Sevilla ha podido vencer en Mestalla en un partido absolutamente clave, en un partido marcado en rojo claramente para los de Baraja, por ser un encuentro ante un rival directo, por ser un partido jugando como local, donde el conjunto Che había conseguido los 7 puntos que ha sumado en esta etapa del exfutbolista valencianista en su etapa como entrenador. El Valencia no ha podido conseguir nada positivo, todo lo contrario para un Sevilla que suma 7 de 9 puntos en juego desde que llegó José Luis Mendilibar al conjunto del Sevilla, perdiendo además 2 puntos prácticamente en el último minuto contra el Celta, pudiendo empatar también en el último minuto en Old Trafford y quedándose con 35 puntos, metiendo ya una buena distancia y para mí, pues dejando de nuevo la sensación de que va a poder salvarse con un par de jornadas de margen. Esa es la sensación que ha dejado un partido en el que la verdad, ha habido poco fútbol por parte de ambos equipos, mucha tensión, mucha intensidad, muchos duelos, pero en el que al final ha sido muy importante el balón parado a través de una acción de Bade que desequilibró o que rompió ese 0-0 al que parecía abocado el partido, porque como os digo, el Valencia llevaba la iniciativa, el Sevilla se defendía bien, pero a ambos equipos le faltaban acciones de calidad arriba. Al final ese tanto muy importante de Bade llegó a balón parado, después una acción muy polémica de Fernando que el VAR revisó, que del Cerro Grande revisó en el VAR y que finalmente el colegiado determinó, creo, porque por lo que le he leído en los labios, porque él ha interpretado que esa mano estaba en una posición natural, muchísima polémica y finalmente ese 0-2 de Suso que le da 3 puntos al Sevilla para que, como os digo, se pueda alejar de la zona de descenso. Una derrota que deja al Valencia ahora mismo, con tan solo, lo tengo por aquí, que deja al Valencia ahora mismo con tan solo 27 puntos, pero con el equipo de Baraja muy pendiente y jugándoselo absolutamente todo en la próxima, dentro de una semana. Día 23 Elche-Valencia, día 27 entre semana Valencia-Real Valladolid y día 30 Cádiz-Valencia. Obviamente 3 partidos importantísimos para saber o para determinar las opciones reales que tiene el cuadro Che de jugar la próxima edición de la Liga en Primera División. Obviamente ante el Elche tiene que ser una victoria obligada para los de Baraja, sería la primera como visitantes. Además, frente al Real Valladolid va a ser en Mestalla ese día 27, ahí tiene que hacerse muy fuerte el equipo de Baraja, jugando como locales. Después otro partido contra un rival directo, ese Cádiz-Valencia en el nuevo Mirandilla, que sería tremendamente, o que parece que va a ser muy importante de cara a las últimas jornadas de Liga. Después tiene el cuadro Che al Villarreal, al Celta, al Real Madrid, al Mallorca, al Español, y en la última jornada tendría que visitar el Benito Villamarín para enfrentarse al Betis. Situación muy complicada para un Valencia que hoy tenía el partido marcado claramente en el calendario, pero que no ha podido finalmente sumar nada. Vamos a repasar lo que ha ocurrido. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, dejéis también vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro, cuál ha sido el principal problema del Valencia para vosotros, qué os ha parecido la actuación del Sevilla, si creéis que ya lo tiene muy bien encaminado para salvarse el conjunto de José Luis Mendilibar. Todo me lo podéis dejar en comentarios, ahí os leo y vamos debatiendo. Vamos a echarle un pequeño vistazo a las alineaciones de uno y otro equipo, con sobre todo, la principal novedad, ¿no?
en el 11 de un Sevilla que tenía que hacer un par de cambios, de rotaciones, sobre todo por el cansancio acumulado, devolviendo al centro de la defensa a Gudel y a Badé, dejando los experimentos de Old Trafford aparte, con Rekic como único futbolista zurdo que podía actuar como lateral izquierdo, con Fernando, con John Jordan, con Lucas Ocampos, con Suso, con Bryan Gil y con En-Nesyri arriba. Por parte de Valencia, ese doble lateral para intentar, bueno, pues frenar a Navas y a Ocampos, con Gallá y con Toni Lato arriba, apostando de nuevo por un Edinson Cavani que no está encontrando ocasiones para poder convertirlas en acciones de peligro, con Yunus Musa de nuevo en la banda derecha, ¿no? Como vimos también en ese partido contra el Almería. Un encuentro en el que, bueno, pues en los primeros minutos ya hemos visto, o prácticamente en esos primeros minutos hemos visto las ocasiones más claras de toda la primera parte, porque a ambos equipos les ha costado muchísimo acercarse a la portería rival, con un Lucas Ocampos que para mí ha sido claramente de lo mejor del equipo de José Luis Mendilibar, teniendo una ocasión con bastante fortuna por un par de rebotes, un mal despeje de Chen que ha enviado a córner finalmente Mamardashvili, con una muy buena acción, saliendo muy rápido a tapar el disparo del argentino, y un Valencia que también en ese inicio de partido había tenido una acción, una internada de Fulquier, que con un intento de centro de la muerte para Cavani ha terminado en un intento de vaselina a Dimitrovic, que el guardameta serbio ha terminado enviando a córner. La verdad es que a partir de ahí al Sevilla le ha costado muchísimo acercarse a la portería de Mamardashvili, llegar a zona de tres cuartos, instalarse en campo rival. El Valencia en ese sentido ha seguido en la línea de lo que vimos contra la Real Sociedad y contra Osasuna, el equipo de Rubén Baraja defendiendo, en mi opinión, bastante bien en ese primer tiempo, y en ataque es cierto que le ha costado un poquito más. Ha conectado con un Samu Castillejo que ha estado muy activo desde la media punta, pero que no era capaz, o que no tenía los socios suficientes por dentro como para poder girarse, para poder asociarse, y todo, bueno, pues acababa una y otra vez en centros laterales, centros muchos de ellos muy mal puestos, absolutamente imposibles de rematar, centros que se iban directamente fuera por línea de fondo, centros que pasaban un par de metros por encima de la cabeza de Cavani, un Cavani que ha terminado, bueno, pues yo creo que muy desesperado el partido, viendo que sus compañeros no le daban prácticamente ninguna opción. También hay que destacar obviamente el trabajo de la línea defensiva del Sevilla, con Fernando también acudiendo como siempre a ese punto de penalti para incrustarse, con un Badé que ha estado muy bien en esas acciones aéreas, muy atento, muy concentrado y muy contundente en esos centros laterales que han llegado de forma constante en el primer tiempo, pero que no han permitido al Valencia realmente crear remates frente a la portería de un Dimitrovic que apenas ha tenido que intervenir en ese primer tiempo, más allá de la acción que os comentaba antes, en ese intento de vaselina fallido que ha tenido Fulquier, ese intento de centro fallido que ha terminado en un intento de vaselina que el portero serbio ha terminado, bueno, pues salvando sin grandes problemas, ¿no? La verdad es que el inicio de la segunda parte sí que hemos visto los únicos minutos en los que el partido se ha abierto, se ha descontrolado, con el Valencia queriendo ir un poquito más arriba, con el Sevilla también intentado dar un paso hacia adelante, y ahí es cuando ha llegado una ocasión importante del Valencia, con una conducción de Gallá, un centro atrás que remataba Musa y que sacaba ya, bueno, pues prácticamente en el área pequeña Rekic. También el Sevilla ha podido correr, ha podido transitar, ha podido contraatacar en alguna acción, recuerdo en la que Suso ha disparado desde fuera del área, pero bueno, pues todo parecía... el partido parecía que estaba destinado a decidirse en una gran acción individual que parecía difícil que llegase, o en una acción típica de estos partidos muy intensos pero con poco fútbol. Obviamente me estoy refiriendo al balón parado, ¿no? Siempre muy importante, y había que ver quién acertaba, quién tenía un poquito de suerte. Al final la acción, bueno, pues ha caído a favor del Sevilla y a favor de el mejor jugador del encuentro, de un Loic Badé, que se ha encontrado después de chocar con Musa, bueno, pues un balón muerto, también por un despeje fallido en la defensa del Valencia, y al final el central francés que terminaba batiendo a Mamardashvili, que no ha podido hacer nada ante el disparo a bocajarro del futbolista del Sevilla. 0-1 para el equipo de Mendilibar, y a partir de ahí, bueno, pues hemos visto de nuevo esa versión atacante del Valencia, ya con Samu Lino
en el terreno de juego por Musa, pero manteniendo también Rubén Baraja, bueno, pues para mí de forma equivocada, tengo que decirlo, manteniendo ese doble lateral, pero dando entrada a Jesús Vázquez, quitando a Toni Lato, manteniendo a José Luis Gaya como jugador más adelantado en esa banda izquierda, un José Luis Gaya que en mi opinión lo que mejor tiene sin duda es el centro, pero necesita también tener espacio para poder armar la pierna, no es un futbolista tan veloz o tan regateador que te vaya a hacer bueno, pues esas acciones prácticamente él solo, un Samulino que, bueno, pues con el paso de los minutos ha tenido bueno, pues mucha movilidad, un Valencia que sobre todo tenía que intentar no caer en la desesperación, en hacer jugadas demasiado sencillas que fuesen fáciles de defender para el Sevilla, y en una de esas acciones, en un intento de, bueno, pues de centro, pero no por arriba, sino más bien a media altura, ha llegado una jugada muy polémica en ese minuto 60, un posible penalti por mano de Fernando, bueno, pues el contacto del balón con la mano es muy claro, el colegiado ha ido a verlo, entiendo porque le han avisado del VAR de que no había descrito algo que ha ocurrido en la jugada, y del Cerro Grande finalmente, después de verlo varias veces, ha decidido que esa mano no era punible. Creo que por lo que le he entendido le estaba diciendo a los jugadores del Valencia que era una mano en una posición natural. Lo evidente es que, bueno, pues esta decisión es muy polémica, incluso ha habido un tuit de reacción de Óscar Valentín, el jugador, el pivote del Rayo Vallecano, diciendo que él en este momento no sabría decir qué es mano y qué no es mano, qué es punible y qué no lo es. Bueno, la verdad es que no lo sé, yo sinceramente creo que el criterio que estamos viendo a lo largo de la liga es demasiado diferente como para que tengamos claro lo que es mano y lo que no. Me parece que es así. Lo cierto es que, bueno, pues el Valencia no ha podido empatar ese partido, no ha podido poner el 1-1 o como mínimo tener la oportunidad de lanzar el penalti, y la verdad es que, bueno, pues el equipo de Rubén Baraja a mí no me ha dado sensación de estar muy desesperado, de que los nervios pudiesen con ellos, sino sé que simplemente les ha faltado, bueno, pues gestos de calidad, les ha faltado tranquilidad para mover un poquito mejor el balón, tener más paciencia, estar acertado en esos centros, estar, bueno, pues buscar alguna combinación más. Bueno, en definitiva, lo más importante es que no ha podido contar con Justin Kluivert, que estaba siendo sin duda su mejor futbolista en las últimas jornadas, el que estaba marcando, el que estaba creando acciones de peligro, el que estaba desequilibrando, el que le estaba dando ese puntito extra arriba. El Valencia lo ha echado muchísimo de menos hoy, y bueno, pues no tener a un Samulino en un buen nivel de forma para estas últimas jornadas es un punto negativo muy importante para los de Rubén Baraja. Hoy ha tenido a un Samu Castillejo que no ha dejado de intentarlo, pero que tampoco ha estado acertado o que ha podido crear grandes acciones frente a la portería de Dimitrovic, ¿no? El partido que parecía que, bueno, pues que iba a llegar hasta el final igualado, pero Suso lo ha evitado después de una gran jugada por banda izquierda entre un Montiel que había entrado por Rekic un par de minutos antes, o Campos, y finalmente con el disparo del media punta del Sevilla, que ha puesto el 0-2 definitivo, que deja al Sevilla con 35 puntos, 7 de 9 en la etapa de José Luis Mendilibar, y con ese sueño que lo vamos a analizar y lo vamos a repasar aquí, de poder jugar de nuevo unas semifinales de Europa League ante el equipo que le toque, pero superando al Manchester United. Puntos positivos, se pueden venir noches importantes, ilusionantes para el Sevilla, todo lo contrario para un Valencia que obviamente va a tener que sufrir, pero que lo tiene en su mano, sobre todo en las próximas 3 jornadas, donde se va a enfrentar al Elche, al Real Valladolid y al Cádiz. Duelos directos para que van a determinar, en mi opinión, las opciones de mantenerse en primera división de cara a la próxima temporada. Hasta aquí este análisis, este repaso del Valencia 0, Sevilla 2 de la jornada número 30 ya de la Liga Española. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.